Buenas, y vamos a continuar con la presentación sobre los temas que están relacionados con la teoría del derecho. Y esta vez pues vamos a tratar la relación del derecho en el ámbito del orden normativo, social, ético y moral. La relación del derecho en el ámbito del orden normativo, social, ético y moral pues nos lleva a considerar que la vida de una sociedad está estrechamente ligada a la interrelación de estos elementos, con el propósito, claro está, de que el derecho contribuya con, o cada uno de ellos contribuya con el derecho, como un conjunto de normativas que es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado a través de la imposición de reglas y de la creación de órganos e instituciones que velan por su cumplimiento y aplicación. Esto lo establece Elena Trujillo. El concepto de derecho está determinado por la forma y el fondo. De ahí que vemos, por ejemplo, el derecho objetivo, que se refiere al conjunto de normas que rigen la vida del hombre en sociedad y sus relaciones con los demás miembros de la misma. Y también hay que establecer que lo que es el derecho subjetivo, que hace alusión a las facultades concretas que el ordenamiento reconoce a los individuos dentro del marco del derecho objetivo. De ahí que hay que mencionar la ley. La ley que es una norma jurídica dictada por el poder legítimo para poder regular las conductas, y su incumplimiento como tal genera sanción. Montesquieu, por ejemplo, asevera que las leyes en sentido amplio son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Y hay que hablar de norma obligado. Cuando hablamos de leyes, hay que hablar de norma. Y la norma es una regla o disposición establecida por una autoridad para regular los procedimientos que el individuo debe de seguir para cumplir un objetivo. Por lo tanto, tenemos varios tipos de normas. Están las normas jurídicas, las normas religiosas, las normas morales y las normas sociales. Hay que hablar del derecho y el orden social. Pues en lo referente al derecho como forma de la sociedad, pues como también de la idea del derecho social, hay que procurar y hay que destacar que esta parte de compenetración de la sociedad y el derecho se encamina hacia la integración real de ambos, o sea, sociedad, derecho y derecho, sociedad. El derecho se produce en cada sociedad concreta por los grupos y fuerzas que de manera desigual operan en ella. Por lo tanto, es parte de esa sociedad. El derecho es parte de la sociedad. Se genera en la sociedad genera derecho. Asimismo, hay que apreciar pues, el concepto institucional del derecho en aras de entender el porqué de su existencia vinculado con la sociedad en su conjunto. Por esto la propuesta original que hace Neil Malcolm y Otto Weibergen, donde se establece esta teoría, es un intento de explicar la naturaleza del derecho en términos de la relación que existe entre la práctica jurídica y las instituciones sociales. Así, la teoría institucional del derecho pues pretende explicar los hechos que tienen lugar en la práctica jurídica a la luz de una ontología que les concede las propiedades de objetividad e independencia, al mismo tiempo que los relaciona con un marco institucional creado y modificado por las personas. El derecho positivo y su naturaleza, lo que tiene que ver con el dato, la constitución, ciencia, técnica, todo ese tipo de cosas es necesario que se trate y que se aborde cuando estamos hablando de lo normativo referente al derecho. De ahí que se espera entrelazar con coherencia estos conceptos, con el mismo objetivo de aclarar y satisfacer la necesidad de que en conjunto quede como un solo cuerpo lo referente a estos términos. Pues el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas emanadas de autoridad competente y que ésta reconoce y aplica. Pues la naturaleza de este derecho es que exterioriza en las leyes. Es decir, el derecho positivo se manifiesta a través de las leyes, de las costumbres, de la jurisprudencia y la doctrina.
Y para esto es necesario contemplar lo que es el dato, por ejemplo, y saber claramente que el dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, entre otros, de un atributo variable cuantitativa o cualitativa. Pues el dato no tiene un sentido por sí mismo. Los datos tienen sentido cuando, ¿verdad? Te dan una información. De ahí que es básico para la ciencia, sabiendo que la ciencia pues es la rama del saber humano constituido por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y su causa, pues, y la formulación también, y la verificación por los métodos conocidos. De ahí que el dato es el medio a través del cual es posible evidenciar o demostrar las interpretaciones sobre los distintos objetivos u objetos de estudios y fenómenos. Respecto a esto, por ejemplo, Kant refiere que el dato es la presencia del objeto a la intuición sensible, no es la realidad, porque ésta siempre está o estará un poco más allá. Hay varios tipos de datos, datos reales que consistían o consisten en realidades naturales, como el clima, el sentimiento religioso, la constitución anatómica y fisiología. Pues también hay datos históricos, que son el conjunto de instituciones, doctrinas, preceptos adquiridos del pasado y entrados en el patrimonio contemporáneo. Hay datos racional también, que es el más importante en la teoría de Jenny. Y se entiende como el conjunto de preceptos inmutables, necesarios y universales, que derivan directamente de la naturaleza humana. Y por otro lado tenemos el dato ideal, que está constituido por el complejo de aspiraciones, creencias y sentimientos humanos que, aunque no presentaba un criterio universal debido a la subjetividad, pues todavía se utiliza como un instrumento de desarrollo jurídico. Y en este transitar, pues vienen los usos sociales. Los usos sociales como simple hábito, y los usos normativos, la normatividad de los usos sociales. Y los usos sociales son las acciones prácticas específicas que crean los miembros de la audiencia involucrados a los medios de comunicación, por ejemplo, con el objetivo de satisfacer necesidades particulares y en determinado medio o red social. Ahora, esos usos sociales se caracterizan como comportamientos propiamente humanos, donde se puedan evidenciar varios rasgos. Por ejemplo, son acciones que ejecutamos en virtud de una presión social. Los encontramos como forma de conducta. Y por otro lado, pues se trata de lo referente a lo que es la naturaleza de las reglas de ese trato social, pues sus relaciones y diferencias con las normas morales y las normas jurídicas, derechos y costumbres. Las reglas de trato social pues son indicativos de sobrevivencias para que a través de observancia de ellas pues se realice en mejor forma pues la vida social. Por lo tanto, las reglas de trato social son reglas referidas al comportamiento humano. Y hay características de esas reglas sociales, de esas reglas del trato social. Esa característica pues es de literalidad, generalidad, impersonalidad, incumplimiento de las reglas de trato social. Así como también hay que destacar lo siguiente: la obligatoriedad en el cumplimiento de sus reglas, la posibilidad de sancionar, heteronomía necesaria, la aceptación, por ejemplo, por el sujeto, el carácter relativo que tienen, y no afectan a la dignidad moral del sujeto porque no tienen el empleo de la fuerza. Ahora, hay diferencias clave entre las normas morales y normas judiciales o jurídicas. Pues la norma moral es subjetiva, mientras que la jurídica es objetiva. La norma moral es unilateral, pero la jurídica es bilateral. La norma moral exige una conducta interna, pero la jurídica exige una conducta externa, y así sucesivamente. De ahí que el derecho tiene una relación intrínseca con lo que es la costumbre. Con arregla esto, por ejemplo, Jenny dice, el derecho es el conjunto de reglas a las que está sometida la conducta exterior del hombre en sus relaciones con sus semejantes,
y que bajo la inspiración de la idea natural de justicia, en un estado dado de la conciencia colectiva de la humanidad, apareciendo susceptibles de una sanción social. Es evidente que eso sea así. Ahora, las costumbres todos nosotros sabemos. Las costumbres pues generan derecho. Con referencia como fuente del derecho, pues la costumbre es una de ellas. Y Marta Hanna en este sentido, por ejemplo, nos dice que la costumbre no es simplemente un modo habitual de proceder o de conducirse, sino que en el ámbito jurídico la costumbre es toda práctica social habitual que posee fuerza de precepto y mucho más. Germán Sabastano dice que se ha reconocido que existen tres formas que vinculan o de vinculación entre la costumbre y la ley. Y son las siguientes. Por ejemplo, tenemos la costumbre secundum legem, praeter legem y contra legem. Y la costumbre secundum legem, pues es aquella costumbre expresamente reconocida en la ley. Y la costumbre praeter legem es ese tipo de costumbre que surge espontáneamente al margen de las disposiciones legales. Y entre otras, ¿verdad? Porque hay que destacar, pues, lo importante de la relación entre lo normativo, lo social y lo moral. Es necesario remarcar que entre normas morales y normas de trato social pues existen algunas semejanzas, como el que una u otras pues regulan la conducta humana y ambas carecen de organismos estatales que impongan su cumplimiento de modo inexorable. Y hay que decir que, por ejemplo, las normas sociales son convencionismos sociales, se le puede llamar así también. No tienen una sanción estatal, mientras que las normas jurídicas sí traen aparejada una consecuencia legal. Y todo este caminar, y entre esto, claro, hay que destacar un aspecto que merece atención especial, como es el caso del análisis de la conducta. ¿Me entiendes? Hablar del análisis de la conducta es hablar de la psicología que se ha desarrollado a partir de la propuesta conductista de Watson y Skinner y muchos otros. Ahora, sin embargo, algunos elementos de la cultura de la cultura actual con los cuales el análisis conductual pues es afín y que la comunidad conductista pues debería enfatizar, diríamos. Y hay que destacar algunos elementos, por ejemplo, no insiste en la objetividad, sino en la acción efectiva, y esto es consistente con los movimientos académicos. Asimismo, el AC, como se denomina a esa acción pues, del comportamiento humano, desde el libro de Skinner, ha insistido en el papel fundamental de la comunidad verbal en la comprensión de lo que los seres humanos hacen. Asimismo, se plantea una posibilidad explicativa que supere los conceptos mecanicistas y que más bien pues se pueda comprender la casualidad en términos biológicos. Asimismo, hay cercanía conductuales con otras tradiciones psicológicas, como es el enfoque sobre la percepción de James Gibson, el carácter de bucles cerrados, múltiples y escalados. En general, lo que se suele llamar hoy en día, por ejemplo, lo que es el análisis de la conducta, o lo que se denomina como AC, y que caracteriza lo que también se ha denominado conductismo radical, pues se refiere a un conjunto de supuestos generales que guían la investigación y la forma de construir teorías sobre la conducta. Highline pues señala que algunos de ellos, por ejemplo, el énfasis en explicar la conducta en función de eventos ambientales, el pensamiento, la conciencia, la atención, la discriminación no explica la conducta. La mayor parte de los análisis del comportamiento están de acuerdo con Skinner en que gran parte de la conducta socialmente relevante es conducta controlada. Es importante abordar la necesidad de estudiar los criterios racionales que rigen la conducta. La gente puede utilizar una enorme variedad de criterios. Por ejemplo, tenemos el criterio basado en el placer y los instintos, el criterio basado en el superyo, el criterio basado en la presión social, el criterio legal,
que consiste en orientar y dirigir la conducta por medio de normas y leyes que constan en algún código, el criterio axiológico, que está basado en los valores, el criterio basado en el yo profundo, y todo esto nos lleva a lo que es el derecho moral, que según Kelsen, pues el derecho y la moral no pueden diferenciarse por el tipo de comportamiento que prescriben, pues ambas son normas sociales. Y Jeremy Bentham, por ejemplo, distingue 4 tipos de sanciones. La sanción física, que se da en el caso de placer o dolor como expectativa de la vida, la sanción política, la sanción moral, la sanción religiosa, y así sucesivamente. La autonomía de la moral, pues, es importante tratarlo. Por ejemplo, la autonomía de la moral es la capacidad de juzgar moralmente una acción o situación. Esa autonomía moral, por ende, será la capacidad de juzgar moralmente una acción. Y la moralidad es susceptible a la presión de los pares. Bueno, claro está, pero en la medida en que los individuos poseen criterios bien formados y están conscientes de su capacidad de toma de decisiones, pues se espera de ellos una fuerte autonomía moral. Y por ende, pues eso trae una subordinación del derecho a la ley moral y la religión y el derecho inclusive. Naturalmente, pues el derecho y la moral, aunque sean diferentes, pues no significa que entre ambos exista una separación absoluta. Eso no es verdad. Como pretenden algunas concepciones positivistas. Por el contrario, el derecho y la moral están íntimamente conectados. Y la pista para esa conexión nos la da precisamente algo que se ha dicho antes. La moral es el orden de la persona y el derecho el orden de la sociedad. Que la moral sea el orden de la persona y el derecho el orden de la sociedad, pues esto muestra que la moral y el derecho son distintos. O sea, sí, pero a la vez nos muestra que están íntimamente relacionados. Pues la dimensión social es precisamente una dimensión esencial de la persona humana y de la armonía social o sea, es uno de los fines existenciales del hombre, en función de lo que valora la corrección moral, pues en nuestro comportamiento, como diría Javier Cabo en este caso. Ahora, ese bien, ese objeto formal de la voluntad, pues nos presenta diversas aceptaciones del bien común personal y el bien común y la justicia. Cuando hablamos de derecho tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de eso, porque la justicia es lo que nos lleva a eso, hacia el bien colectivo. Y según Martín, pues el bien común es el hecho y el objeto formal de la voluntad y el motivo del querer cualquier bien particular, y por lo tanto el motor primero de cualquier acto de la voluntad. En lo que se refiere al bien común y a la justicia, pues el bien común como objetivo vela por el establecimiento pleno de la voluntad popular en cualquier nación, para que la humanidad pues pueda alcanzar niveles dignos de bienestar. Y por esto, o sea, hay que destacar la importancia que tiene la justicia y la esencia de la justicia, sus especies general o legal, y particular distributiva y comunicativa, pues en oposición a Platón, por ejemplo, a Aristóteles comienza a advertir, al igual que lo había hecho pues en sus análisis del concepto del bien, que la noción de justicia se utiliza con diversos significados, lógicamente. Y que en un primer sentido, pues la justicia es en cierto modo lo legal. Y en un segundo sentido, ese respeto a la igualdad. O para ser mucho más preciso, aquello que impide la generación de desigualdades no justificadas. En primer sentido, pues se le ha denominado justicia universal o general. Y al segundo, pues la justicia particular, o lo que diríamos ius justitiam particularis, según Serrano. Ahora, la seguridad jurídica y la certeza jurídica, que son relaciones de primera con la justicia y el bien común. Pues, por ejemplo, dice Carlos Felipe en este sentido que la seguridad jurídica se refiere a la certeza que tienen los gobernados
es decir, los individuos, de que una persona, su familia, sus pertenencias y derechos, pues estén protegidos por las diferentes leyes y sus autoridades, y en el caso de que se tenga que llevar a cabo un procedimiento legal. Ahora, Gutiérrez plantea, por ejemplo, en este sentido, que la seguridad jurídica es en el fondo la garantía dada al individuo por el Estado, y de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados. Por esto que es bueno nosotros ya llegar a una conclusión formal de esto, y hay que decir que, o sea, visto todo el desarrollo de lo que hemos establecido, pues permite inferir a manera de conclusión que por ser el Estado el principal responsable y por ende encargado de velar por el mantenimiento del sistema normativo, y que éste aplique la manera correcta y que lo aplique de manera correcta y por igual para todos, pues para garantizar un verdadero Estado de Derecho, como está establecido en la Constitución Dominicana, en su artículo 5, cuando reza que la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación. Lógicamente, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Asimismo, hay que destacar que, o sea, el orden jurídico tiene a su vez una muy estrecha relación con el lineamiento jurídico de las naciones autónomas, aunque el sistema de derecho normativo es muy similar en todos los estados de derecho democráticos del mundo, por lo que nuestro país está abocado a garantizar la democracia y el bienestar común de todos los dominicanos. Así está establecido pues en nuestra Carta Magna, en su artículo 7, donde establece un Estado social y democrático de derecho. Y está claro, bien establecido, que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. En este sentido, hay algunos casos donde el sistema normativo varía, debido a que cada país tiene la autonomía de escoger e implementar su propio lineamiento jurídico, como es el caso de la República Dominicana. Creo que hemos cumplido con el propósito de ver ampliamente lo relacionado con lo normativo y cómo influye en el nuestro. Y hemos establecido tanto en el artículo 5 como en el artículo 7 de la Constitución Dominicana cómo realmente esa relación del derecho en el ámbito del orden normativo, social, ético y moral. Hemos tratado esos aspectos ampliamente y el cometido está cumplido, y pasen buenas.